Amigas y amigos, seguidores de las páginas de Pulses por Más, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El placer y el gusto de poder saludarle aquí desde la ciudad de Iribucuá. Estamos específicamente ubicados aquí en la cabina del Club Sport San Nicolás para lo que va a ser este compromiso camino al hexagonal final. Se va a estar enfrentando San Nicolás 2 de mayo cuando el árbitro principal ya autoriza el arranque de este partido. Señoras, señores, mueve la pelota al cuadro de San Nicolás. En marcha este partido, en marcha el fútbol, en marcha este deporte que apasiona un montón. Aquí tiene la pelota San Nicolás, que hoy juega con su casaca alternativa. Presiona y recupera 2 de mayo. Los primeros movimientos de balón aquí en el Sport San Nicolás. El compromiso que acaba de arrancar. Ya voy saludando al compañero Pabli Acuña, que ya está en los controles también. Y lo demás, compañero. Pabli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Blas Antonio Jiménez, para toda la gente que ya están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Está con las imágenes ya Nano, dispuesto también Eddie en la parte técnica para poder hacer esta cobertura. Y bueno, ya están jugando estos dos clubes por el partido de vuelta, donde van a buscar pasar a la siguiente etapa, que es el hexagonal final de la Liga Deportiva de Iribucuá de Fútbol. Y nosotros agradecemos rápidamente a quienes nos auspician en la tarde de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero Vicente Caje, quien se suma con nosotros para auspiciar la transmisión. Agradecemos también a Novedades Robinson, agradecemos a Casa Alex, agradecemos al señor Ricardo Estigarribia, a la familia Rotela, Derlis Rotela y familia desde la ciudad de Iribucuá, por supuesto, dando su respaldo a la cobertura y también hasta, mejor dicho, a la transmisión. Bueno, también agradecemos a Dulce y Salado del Vato, muchas gracias por sumarse con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, está todo listo. Contigo, Blas Antonio. Sí, perfecto. Gracias a la gente entonces que confía siempre en el trabajo de Pulsos por Más. Aquí sale 2 de mayo, pelota que intersecta aquí Lescano, el lateral derecho del representativo local. Continúa Lescano con el esférico. Aquí Fonseca, participa también Sanabria. Fonseca de vuelta. Avanza San Nicolás. Resta quitando del fondo 2 de mayo. Presiona y recupera otra Fonseca. Va al 8 de San Nicolás. Pica fuerte, o el envío en este caso. El pase no estuvo a la perfección en esta. Buscó justamente el número 10, el jugador Velázquez. La conexión con Fonseca no prosperó. Habrá salida para 2 de mayo en este arranque de partido. El Sport San Nicolás, que juega en el arco, casaca número 12 para Daniel Benítez. En la zona defensiva, Aníbal Lescano como lateral derecho. Los centrales, Ovidio González, la 21. La 6 para Derlis Fernández. Y lateral izquierdo, Miguel Cabrera tiene la 11. 16, Augusto Sanabria en la zona medular, acompañado justamente por Rodrigo Velázquez con la 10. 8, Cristian Fonseca. Mauro Valdés en la punta con Adolfo Galeano. Y por la zona derecha, Hugo Sanabria con la 2. Sí, señor, Adolfo con la 7 y Mauro Valdés 17. Es el equipo del Sport San Nicolás. Por otro lado, el cuadro visitante, el 2 de mayo, el Club Atlético 2 de mayo, juega de la siguiente manera. En el arco, casaca 1 para Carlos Gutiérrez, 18 Daniel Espínola, 20 para Néstor Flecha. Fidel Armoa tiene la 5, 16 Rubén Benítez, 2 para Teodoro Espínola, 6 Samuel Cáceres, la 13 para Oscar Segovia, la número 8 para Wilton Armoa, 9 para Arnaldo Noguera, 7 para Hernán Ortiz. Es el equipo del representativo visitante, el conjunto del 2 de mayo. Habrá tiro libre. Pelota quieta. Corresponde para el Sport San Nicolás. Ya juega en forma corta. Disipa el defensor, quita el córner. Habrá servicio de esquina para el conjunto de San Nicolás. Muy bien. Muchísimas gracias a la gente que ya están prendida en diferentes lugares viendo este compromiso. Se jugó en la categoría sub-20, donde vimos el resultado de 3-2 a favor del equipo local Sport San Nicolás, quien clasifica para el hexagonal final, y el Club San Juan, 24 de junio San Juan, quien quedó eliminado, Blas Antonio. Aníbal Lescano va a cumplir el servicio de esquina para San Nicolás, que hoy juega con su camiseta alternativa. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo, termina ganando en las alturas el jugador Néstor Flecha. Ya sale 2 de mayo, a ver
qué puede hacer también, a ver qué puede faenar el conjunto visitante en zona antagónico. La marca aquí de Sanabria pega en la humanidad del jugador de 2 de mayo. Armoa, Milton Armoa, o Wilton en este caso. Lateral que ya lo cumple San Nicolás. Sanabria retrocede el pase con González. Esta que juega con su compañero de saga, el jugador Fernández. El capitán del conjunto de San Nicolás tiene el esférico. Ahora juega hacia el costado izquierdo. Corre Cabrera a ver si alcanza. Alcanzó el esférico pero no pudo mantener en juego ese balón. Habrá salida para 2 de mayo. Sí, señor, con batucada incluida. En la tarde de hoy vemos en las gradas donde San Nicolás tiene una ventaja bastante importante. Había ganado por 2-0 en el partido de ida. Entonces hoy nada más viene para sellar la clasificación. Está ya en espera para el rival del Sport San Nicolás. Bueno, para el rival del equipo que clasifique de este partido. Está en espera el Sportivo Uribucuá, Blas Antonio. Aquí sale San Nicolás con Lescano. Profundiza el pase. Corre. Vamos a ver si alcanza el esférico Hugo Sanabria, que hoy juega como extremo por la zona derecha en el conjunto de San Nicolás. Aquí intenta presionar el cuadro local y lo hace en forma de ataque, en zona de ataque, por supuesto. Aquí ya sale 2 de mayo con un pelotazo largo. En la banca integran en el Sport San Nicolás Arnaldo Arévalos, Rodi Lomaquis, Héctor Espínola, Ronaldo Pavón, Ricardo Lescano y Exxon Pereira. Por otra parte, digo bien, el 2 de mayo tiene como banca a Anderson Jiménez, Francisco Caballero y a José Armoa. Tiro libre que corresponde para 2 de mayo. El juez principal es el señor Jorge Ábalos. Árbitro asistente 1, Bernardo Villar. Árbitro asistente número 2, Alberto Ortellado, son los jueces en este compromiso. Tiro libre para el Club Atlético 2 de mayo. Frente a la pelota ya está Samuel Cáceres. Cáceres dispuesta a tirar, señoras y señores. Pelota quieta, la posibilidad de cargar es para la visita. Centro de Cáceres, segundo palo, no pudo devolver ese balón, el que aparecía destapado hacia en este caso hacia el costado derecho. Habrá salida para San Nicolás. Aquí llegó el conjunto del 2 de mayo. Asimismo, no pudo cerrar esa jugada, se fue directo esa pelota en el segundo palo. Este jugador, creo que es el jugador número 7, si no me equivoco, fue el quien desaprovechó esta oportunidad de haber cerrado y cruzar. Y bueno, 2 de mayo intentando el comienzo del compromiso. Sale 2 de mayo. La pelota para Benítez. Intenta salir, presiona San Nicolás y recupera en zona de ataque. Avanza hacia el costado derecho, aparece Sanabria. Está también el jugador, es el jugador Espínola. También está por ahí cerca, siempre presionando el jugador Hugo Sanabria, el que se desempeña como habíamos mencionado como extremo derecho, como atacante por la zona derecha en el equipo local. Va teniendo la pelota San Nicolás. 2 de mayo que está bien organizado, por lo menos en este arranque, en estos primeros, en este caso ya 8 minutos de juego, 8 minutos de partido. El marcador persiste 0-0 en la ida. Recordamos que había ganado el Sport San Nicolás 2-0, Pabli. Sí, señor, había ganado 2-0 jugando de visitante este equipo del Sport San Nicolás, quien tiene una ventaja muy importante, como decía. Entonces hoy tiene la oportunidad de sellar la clasificación y bueno, avanzar de etapa, Blas Antonio. Habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el cuadro del Sport San Nicolás, que busca el primero del partido. Va el centro arriba, atención. No pudo conectar Galeano, solo picaba el número 7 de San Nicolás. Sin embargo, el centro de Fonseca fue algo fuerte. No llegó Galeano en esta oportunidad. Sí, señor. El otro intento del Sport San Nicolás a través de la pelota parada, después de este tiro de esquina, está intentando, sin ninguna duda, empezó mucho mejor el Sport San Nicolás, el equipo local, y esta vez casi llega al gol. Avance hacia la punta derecha. San Nicolás de vuelta, puntea el defensor, saca a un costado, a ver si por ahí no sale. Sí, no salió todavía, mantiene en juego. Avanza San Nicolás con Galeano, gana la raya, viene el centro por abajo, termina marcando la defensa. Ahora sí resta quitando desde el fondo, con golpe de cabeza pudo sacar Teodoro Espínola.
Ya recupera otra vez San Nicolás con el jugador Sanabria. Augusto que levanta el esférico. Quiere dominar aquí Velázquez. Ya saca como puede otra vez la defensa. Intenta bajar el balón el jugador Armoa. Cabrera se queda con ese rebote y se apoya con su portero. El guardameta de San Nicolás presionado. Epa, le comete casi una falta allí. Sin embargo, zafó de la presión y sale el conjunto de San Nicolás. Mucha presión ahí de 2 de mayo, donde Daniel Benítez casi se complica allí. Se fue con todo el atacante del Atlético. Va Galeano, aguanta la pelota Galeano. Se apoya hacia el costado derecho, donde aparece ahí el jugador Espino, ahora Fonseca. Fonseca con Sanabria. Augusto Sanabria tiene el esférico. El balón que deja para el jugador Espínola. Va con todo el equipo de San Nicolás en busca del primero del partido. Va al centro, por abajo. Termina sacando a media. Atención, ahora sí. Saca fuerte y arriba el defensor de 2 de mayo. De rebote queda para Armoa. Armoa juega. Armoa para Cáceres. Va Cáceres. Levanta la pelota ahí el número 2. Va a tratar de salir, pero ya otra vez recupera rápido el Sport San Nicolás con el jugador Cabrera. Juega Cabrera. El balón para el 17, pero el pase no estuvo bueno de Mauro Valdés. Augusto Sanabria de vuelta con el rebote. De vuelta Valdés con el físico. El jugador Valdés presionado. Ya le roba la pelota. De igual manera sigue luchando Valdés. Ahora ya el esférico queda en poder de Hernán Ortiz. Ortiz que levanta el centro. Sanabria el que intercepta. 2 de mayo San Nicolás aquí a través de Pulse Sport más campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. La pelota está en poder del jugador número 2, Teodoro Espínola. Espínola que intenta, pero ya recupera San Nicolás. Fonseca. Cristian juega. Fonseca y el balón. Ahora domina y juega Ortiz. Este es el número 11, en este caso es Cabrera. Va Cabrera. Ahora de vuelta aparece destapado Galeano. Galeano habilita a su compañero que está totalmente ahí sobre esa raya cerca del campo, la raya del campo de juego. Atención porque presiona y va San Nicolás dentro del área. Se cae dentro de la misma, no pasó nada, dice el juez. Y sale este contragolpe. Atención con esta réplica. Va Armoa, Wilton pisa el área. Termina picando fuerte el balón. Va a salir San Nicolás del fondo. Bueno, nosotros agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Ezio Miranda y familia. Muchísimas gracias por respaldar esta cobertura. Muchísimas gracias a Novedades Robinson. Recibo dinero, pago de cuotas también en el local de Novedades Robinson. Agradecemos a Casa Alex, como siempre también, respaldando nuestro trabajo. Contacto al 0984-265-439. Material de construcción completito y también motorrepuestos. Gracias a Casa Alex. 12 minutos de juego. Primer tiempo de partido. El marcador indica que está 0-0. 0 para el Sport San Nicolás. 0 para el Club Atlético 2 de mayo. Campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Este partido correspondiente a partido de vuelta, por supuesto camino al hexagonal final de este campeonato. Fonseca juega en forma corta con Lescano. Aníbal Lescano tiene el esférico, pisa y retrocede con el pase para Sanabria. Ahora participa otra vez Cristian Fonseca. Hubo obstrucción, no pierde la pelota San Nicolás, por eso no se pita la infracción. Va Sanabria. Termina sacando como puede el defensor Fidel Armoa. Habrá lateral en zona de ataque para San Nicolás. Sí, señor, muy buena llegada ahí. Una triangulación ahí al borde del área. Finalmente el defensor de 2 de mayo saca esa pelota, revienta como puede para no complicarse. Señoras, señores, el marcador, como decíamos, persiste 0-0. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el cuadro local. Antonio, una falta peligrosa. Perfecto. Aquí estoy perdiendo la referencia, entonces reiteramos que va a ser servicio de tiro libre a favor del conjunto local, especie de córner. Veremos si es que lo aprovecha el conjunto local, esta pelota quieta que va a tener entonces la posibilidad de poder buscar por arriba el primero del partido, porque hasta aquí 2 de mayo está bien desplegado, se está defendiendo bien el conjunto visitante, hoy capitaneado por Arnaldo Noguera, el corpulento jugador casaca 9. Ahí el árbitro está midiendo la distancia de la barrera. Habrá tiro libre para el Sport San Nicolás.
Sí, señor. Fonseca se va a encargar de este tiro libre. Uno de los referentes que tiene este equipo, este club, que es Fonseca. Uno de los refuerzos que tiene el Sport San Nicolás. Muy buen jugador, Blas Antonio. Bueno, ahí se están dialogando. Ahora sí se va a autorizar este servicio. Tiro libre para San Nicolás. Autoriza el juez. Viene el centro. Termina sacando con golpe de cabeza la defensa San Nicolás. Digo 2 de mayo. El balón que queda en poder del jugador Ortiz. Se frena Ortiz. Juega en forma corta con Espínola. Espínola se apoya también ahí en forma corta con el otro Espínola. En este caso Teodoro con Daniel juega. Avanza 2 de mayo. Va 2 de mayo. Quiere el primero también. Atención. Gira, remata, bloquea la defensa. El rebote queda otra vez para el conjunto visitante. Va Cáceres. Samuel ya pierde. Le roba la pelota aquí Lescano. Lescano profundiza, forma equivocada. El balón ya está en poder de Fidel Armoa. Organiza la salida para 2 de mayo. Sí, señor. Organizó el equipo de Atlético 2 de mayo. En esta llegó, pero con mucha peligrosidad. Y bueno, nuevamente va 2 de mayo, Blas Antonio. Avanza el conjunto visitante que amenaza el primero. Remate que bloquea la defensa de vuelta. Se anima el conjunto visitante. Sí, señor. Insiste por segunda vez consecutiva. Ahí llegó el equipo 2 de mayo, va con todo realmente buscando, por supuesto, ganar el compromiso y forzar la tanda de penales, buscando su clasificación. Destapado aparece Mauro Valdés, se frena Mauro, levanta la cabeza, ahora también levanta el pelotazo largo, aparece Lescano destapado hacia el costado derecho, Aníbal Lescano, a ver si se apoya en su compañero porque hay buena marca allí, Sanabria se muestra, el paso no estuvo bueno, ya recuperado 2 de mayo, sale también con muchas ganas de ir hacia adelante el conjunto visitante. Noguera que presiona sin falta, dice el juez. Va a quedar el rebote para el jugador de 2 de mayo que aparece ahí Armoa. Ahí busca compañía. Juega ya con Espínola. Este es Noguera. Noguera el capitán que aguanta. Va Noguera. Vamos a ver si saca el remate. Lo sacó. Rebotó en el jugador de San Nicolás. Va a ser córner. Ahí está el capitán de equipo. Utilizando la fuerza física. Llegó, lo intentó rematar y bueno, fue bloqueado. Por lo menos consigue un tiro libre de esquina. Quien va es el jugador número 6. Sería Samuel Cáceres. Samuel Cáceres entonces se va a encargar de este tiro libre de esquina. Cáceres para el remate, para el envío, viene el centro, saca, atención, saca media, está el remate, Noguera que quiere, pero ya está la marca de Fernández, el zaguero central del conjunto santo que saca y el rebote queda para este jugador que corre, es Galeano, va Adolfo, va Galeano, insiste el 7, viene el centro, 2 hombres atropella, sobra la pelota. Va San Nicolás también, animado ahora, este es Sanabria, Hugo Sanabria con el esférico, retrocede el pase y ya pierde 2 de mayo y la posición del balón, buena salida aquí por parte del jugador 2 de mayo que termina sufriendo la falta. Asimismo, bueno, sorprende el equipo de 2 de mayo al equipo local con estas llegadas y realmente les ordenó todito a la defensa allí y bueno, lo intentaron buscando por supuesto la apertura del marcador y bueno, hay falta a favor del equipo visitante, Blas Antonio. Sí, la falta en perjuicio de Hernán Ortiz y bueno, vino 2 de mayo justamente a plantarse bien, tratar de defender, a ver qué hace San Nicolás y después cuando recupera el balón trata de salir rápido para sorprender también. Hasta aquí está planteando bien el partido a lo mejor el conjunto visitante que está necesitado por supuesto, pero no quiere también perder la cabeza, es decir, ir con todo ya en estos tramos del partido, buscar el primero del partido y dejar espacio. Por eso se planta así, este es el planteamiento futbolístico por lo menos de 2 de mayo. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo, fue de Fernández. Pelota que termina saliendo afuera, va a ser lateral de vuelta para el conjunto de 2 de mayo. Muy bien, nosotros agradecemos a Derlis Rotela y familia, está apoyando fuertemente la transmisión y también al Club Sport San Nicolás. Muchas gracias al amigo Derlis, quien también se suma con nosotros en la tarde de hoy. Agradecemos al señor Ricardo Estigarribia, quien apoya también a su club querido, el Sport San Nicolás. Va Segovia, se cae en el área el jugador 2 de mayo, no pasó nada, dice el juez. Entonces sale San Nicolás. El balón para el jugador Hugo Sanabria, lateral derecho, o el extremo en este caso, el extremo derecho del Sport San Nicolás. Como lateral, por la zona derecha está jugando Aníbal Lescano. Este es Ovidio González, el zaguero central. Domina y juega, sale el conjunto de San Nicolás con Fonseca.
Cristian y el balón. Domina y levanta la cabeza, busca compañía. Encuentra con el jugador Hugo Sanabria, que aparece totalmente destapado. Está Lescano también. Avanza San Nicolás, viene el centro. Saca la defensa. Noguera el que quiere. Noguera entregó mal. Ahora sí va a sacar. Se va a imponer ahí Rubén Benítez para sacar. Sí, señor. Apuró ahí en la jugada. Muy fuerte para Fonseca. Finalmente termina por línea final y es saque de portería para el equipo visitante. Voy a leer un comentario, Blas Antonio. Gaby Escobar está viendo la transmisión y participando. Dice: fuerza para Mauro Valdés y Adolfo Galeano, dice el comentario. Bien, gracias a la gente que está compartiendo con nosotros. Gracias por estar ahí, como siempre, compartiendo, acompañando también el trabajo de Pulses por Más. El partido que hoy nos toca cubrir es el compromiso entre el Sport San Nicolás, 2 de mayo, el único partido justamente de esta jornada deportiva, por lo menos por la Liga Deportiva Iribucoa de Fútbol. Aquí intenta San Nicolás, saca como puede el equipo 2 de mayo, Noguera, Espínola el que lucha, Armoa también por ahí cerca, pierde Armoa, avanza Valdés, va Valdés, gana la raya, viene el centro, por abajo, sí señor, ahí el arquero que grita a su compañero y bueno, se queda con el balón el arquero Gutiérrez. Sí señor, no está siendo fácil el partido para San Nicolás. Realmente después de venir con una ventaja en su propia cancha está teniendo mucha dificultad, por supuesto. Creo que 2 de mayo también vino a proponer, vino a hacer todo lo posible para buscar un resultado a su favor. Y bueno, hasta el momento complicadísimo para el Sport San Isidro. Bueno, Blas Antonio, les repaso los resultados de ayer. Se jugó los partidos. 3 de febrero ganó de local 1-0, clasifica para la siguiente etapa. El Sportivo Virandá también igualó 0-0, pero venía con una ventaja en la ida, entonces clasifica y se enfrentan. Sportivo Virandá, 3 de febrero en el hexagonal final. El otro compromiso, ya clasificado también, Sport Ipora y el Sportivo Iribucoa. Se espera este resultado para poder también confirmar la clasificación de Unión Agrícola, hablando en la categoría primera, Blas Antonio. Sale desde el fondo el conjunto de San Nicolás, tenta Sanabria. Termina anticipando aquí Oscar Segovia. Pelotazo largo de Segovia. Vamos a alcanzar, sí. Lo va a alcanzar, mantiene en juego. Pero estaba en posición ilícita el número 8, Wilton Armoa. Habrá salida para San Nicolás. Bueno, agradecemos al ingeniero Vicente Caje, que está apoyando fuertemente la cobertura también. Está apoyando al deporte local en general. Ingeniero Vicente Caje, Blas Antonio. Bien, se escucha también el aliento, el bullicio por parte de la afición deportiva, que son parcialidad local, que vino con todo obviamente a alentar al Sport San Nicolás, que hasta aquí está con el boleto a mano también ya para el hexagonal final, pero falta mucho porque esto es fútbol, a pesar del 2-0 no hay diferencia de gol y hasta aquí 2 de mayo está haciendo un partido interesante realmente en este tramo, ya en estos ya 22 minutos de partido, es decir, ya la mitad de esta primera etapa. Y el marcador que persiste 0-0. Sí, señor. Y bueno, 2 de mayo tendría que golear para poder realmente clasificar. Porque aparte de ganar el partido, tiene que ganar... Bueno, ganando el partido por goleada, tiene la chance de clasificar como mejor eliminado si es que no logra a través de las tandas de penales. Perfecto. Vale la aclaración, esa redundancia también de lo que tiene que ver en este caso el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucoa. Habrá lateral para San Nicolás con Lescano. Lescano ya juega en forma corta con el jugador Ovidio González. El zaguero central juega en forma corta. El balón termina para Sanabria. Augusto Sanabria, Fonseca ahora. Dentro del círculo central la pelota. Galeano abre hacia el costado izquierdo. Aparece Mauro Valdés. Valdés, ya pierde Valdés. Y ojo, sale la réplica con Hernán Ortiz. Tiene espacio, corre Ortiz. Va Ortiz. Buena marca aquí de Fernández. Se iba con todo Ortiz. Qué buen bloqueo de Fernández allí. Un robo espectacular porque se metía con todo este jugador de 2 de mayo. Bastante veloz. Y bueno, ahí Fernández tuvo realmente la brillante acción ahí de quitar y robar esa pelota. Sale San Nicolás de vuelta con Derlis Fernández. El pase corto ahí para Fonseca. Fonseca para Galeano. Bruno Valdés. Aparece destapado Lescano. Corta el defensor. Aquí sale de vuelta San Nicolás. Él termina dominando el esférico de Fonseca.
el conductor por prácticamente la manija que tiene ahí en el medio campo el conjunto local. Aquí tiene Lescano, va Lescano, avanza San Nicolás, viene el centro o no, vamos a ver, termina cayendo el jugador, le empujó, dice el árbitro. Pelota quieta, tiro libre para el conjunto del Sport San Nicolás. Sí, señor, creo que hubo un toque allí. Ahí abajo hubo un toque, entonces el árbitro dice que hay falta y es en el borde del área grande. Se va nuevamente Fonseca para ejecutarlo. Tiro libre para San Nicolás, señoras y señores. Ya llegando a 25 minutos de esta primera etapa y la posibilidad aquí para el conjunto santo. Este tiro libre corresponde para el cuadro local. Veremos si es que lo aprovecha. La táctica fija. A ver qué se trabajó en la semana en el Sport San Nicolás. Ya autoriza el juez. Viene el centro. Qué cerca estuvo Galeano. También Valdés no pudo conectar. Llegó aquí San Nicolás. Intentó de todo ahí el jugador Valdés, entonces para cerrar, pero no alcanzó esa pelota. Se fue muy fuerte, por así decirlo. No llegó a cerrar. San Nicolás estuvo muy cerca de abrir el marcador en este compromiso. Hasta el momento continúa el resultado parcial de 0-0. El guardameta Gutiérrez saca largo. Termina bajando bien Fernández. El balón queda para Valdés. Engancha y escapa de su marcador Valdés. Galeano avanza. Atención con esta carga. Ya está en posición ilícita el jugador de San Nicolás. Va a ser indirecto para 2 de mayo. Asimismo, mientras el árbitro dice 1 minuto de pausa, van a estar ahí tomando un tiempito para la hidratación, mientras nosotros agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda y familia, muchas gracias. Recibe envío de dinero, pago de cuotas y más. Sobre la calle San Roque, Iribucuá, Novedades Robinson. Agradecemos también al señor Ricardo Estigarribia, apoya al club Sport San Nicolás, por supuesto al deporte local. Muchas gracias al señor Ricardo Estigarribia. Nosotros vamos agradeciendo también por aquí a Casa Alex, para contacto 0984-265-439, Ferretería, Materiales, Construcción y también Motorrepuesto. Casa Alex está sobre la calle San Roque, en la ciudad, en la entrada mismo de la ciudad de Iribucuá. Nosotros agradecemos también al amigo Derlis Rotela y familia, quien está apoyando fuertemente al club albiverde, al Sport San Nicolás. Al amigo Derlis Rotela y familia, muchas gracias también por el respaldo a nuestra transmisión. Nosotros agradecemos también a Dulce y Salado El Vato, al amigo Sebastián Cardoso, muchísimas gracias también. El mejor precio en cuanto a planificados y la sección de confitería ahí. Frente mismo en la cancha de Sport San Nicolás se encuentra Dulce y Salados El Vato, Blas Antonio. Bien, momento de tregua en el partido. 0-0 todavía el marcador. 0 San Nicolás, 0 para 2 de mayo. Campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Ya cerca de 30 minutos de partido, señoras y señores. El marcador que persiste 0-0 hasta aquí. Mucho mejor el equipo local con la pelota en la tenencia, pero por lo menos también ya tuvo 2 de mayo algunas réplicas con jugadores rápidos. Espera y contragolpea el cuadro visitante, por lo menos en estos primeros cerca de 30 minutos de partido. Bueno, tregua entonces, se va cumpliendo este 1 minuto de hidratación. Va a continuar el partido, va a continuar el juego aquí en el Sport San Nicolás, en el casco urbano de la ciudad. Aquí se juega este compromiso. Bueno, 2 de mayo va a salir desde el fondo. El guardameta Gutiérrez va a dejar seguramente al 20 Néstor Flecha para que pueda sacar en forma larga. Bueno, se va a cumplir. Sí, ahora sí, ya la reanudación. Flecha va a sacar. Ya autoriza el juez. Flecha con un pelotazo largo. Fernández. Golpe de cabeza. Baja, pero para el jugador rival. Sale Valdés. Valdés y el esférico. Valdés para Sanabria. Sanabria, Fonseca. Este es Galeano. El balón de vuelta para el jugador Valdés. Mauro destapado. Va Valdés. Zona derecha, el avance. Viene el centro. Golpe de cabeza de Flecha.
termina sacando por parte del jugador Cáceres. Cáceres recupera Fonseca. Fonseca y el esférico. Augusto Sanabria. Se encuentra aquí los dos volantes central. Valdés de vuelta. Lescano ahora. Tiene la pelota Aníbal. Levanta la cabeza. También pelota hacia el costado derecho de vuelta. Lescano. Ahí está Noguera que falla. Noguera que pifia el esférico, pero termina sacando su compañero Fidel Armoa. Aquí está Cabrera. Cabrera para San Nicolás. Entra en diagonal, escapa de su marcador. Va al lateral zurdo. Intenta habilitar aquí a su compañero que no picó. Va a ser salida para 2 de mayo. Bueno, saludamos nosotros al amigo Salvador Bernal, jugador del Sportivo Gribucuá. Está viendo el partido, dice. Excelente transmisión, como siempre, amigos, dice Salvador Bernal. Saludo grande y bueno, este jugador esperando también el resultado de acá, Blas Antonio, para ver contra quién va a jugar su club. Perfecto, puede ser 2 de mayo, puede ser San Nicolás, entonces el rival del conjunto del Sportivo Gribucuá, que ya está clasificado, o puede ser también, en todos los casos, Unión Agrícola. Bien, avanza el cuadro de San Nicolás, termina fallando el remate el número 11. Qué buena posibilidad, era el 17 el que falló ahí el remate, Adolfo Galeano, o era, sí, Mauro Valdés. Sí, señor, erró la pelota, por eso no pudo invocar cuando avanza 2 de mayo. El arquero estaba atento si no estaba el primero del partido. Sí, señor, qué entrada allí del jugador de 2 de mayo. Por suerte, o por la habilidad que tiene, Daniel Benítez dominó primero la pelota, si no, se iba a complicar y quién sabe, iba a ser el primero del compromiso. Y bueno, buenísima llegada del Club Atlético 2 de mayo. Valdés. Va San Nicolás, centro de Valdés. Galeano domina dentro del área, atención, gira y remata. ¡Gol! ¡Gol del Sport San Nicolás! Adolfo Galeano, que dominó dentro del área, le dejaron girar al número 7. Sacó el remate por abajo. Nada pudo hacer aquí Carlos Gutiérrez. Por Adolfo Galeano, el conjunto local, el Club Sport San Nicolás, pasa a ganar el partido 1-0. Sí, señora, a los 31 minutos se abre el marcador en este compromiso. Lo hizo este jugador, quien tuvo el tiempo de dar el giro allí y rematar con la pierna zurda. Poste izquierdo del portero de 2 de mayo, nada pudo hacer. Y bueno, un golazo, un gol esquinado. Se abre el marcador en este compromiso. Resultado parcial: 1 para el Sport San Nicolás, 0 para Atlético 2 de mayo. El pase, retroceso para el jugador Fernández. Este es Cabrera. Avanza San Nicolás. Sanabria. El balón para el jugador Fonseca. Pierde. Sale 2 de mayo. Corre, atención. Está Derly Fernández en esa cobertura defensiva y sale Sport San Nicolás. Sí, señor. Bueno, ya tenemos ahí el equipo local con una ventaja. Aumenta la ventaja en este caso en el global. Ya tiene 3-0 a su favor. Bueno, le dieron mucho tiempo a Galeano allí en el área. Ahí los defensores se equivocaron también. Le dejaron que se acomode allí. Dio ese giro y el remate es muy esquinado. Finalmente termina el gol y bueno, para la alegría de la afición, por supuesto, ahí la batucada, con la batucada incluida, está festejando momentáneamente la clasificación el Sport San Nicolás. Aquí tiene la pelota el jugador Fonseca. Derlis Fernández. Fernández juega hacia el costado izquierdo. El balón para Cabrera. Cristian Fonseca de vuelta. Ahí se muestra Sanabria. El balón para él. Augusto Sanabria juega. El balón para Fonseca. Cabrera. Avanza San Nicolás. Aquí el pase no estuvo bueno. Ya está la marca por parte de Armoa. Fidel intenta habilitar a Daniel Espínola. Ahí está Espínola. Gana el servicio manual. Ya lo está jugando el cuadro visitante que pierde 1-0. Sale Espínola. Presiona el jugador Ortiz. Saca como puede. El jugador de San Nicolás. Habrá lateral para 2 de mayo. Así mismo presiona con todo también 2 de mayo ahí en la media cancha para poder cortar un posible ataque del Sport San Nicolás, quien está ganando ya
en estos minutos, ya último tramo también de esta primera etapa. Y bueno, nosotros aquí desde la cancha del Sport San Nicolás, viendo también que la afición ya han llegado una muy buena cantidad, y hoy que marcaba lluvia, Blas Antonio, finalmente se está prestando bastante bien el clima para la práctica del fútbol. Sí, señor, así es, tal cual, que pronosticaba lluvia, también cambio, el descenso de temperatura, pero hasta aquí aún no. Veremos si es que la noche llega la lluvia que se estaba anunciando. Avanza 2 de mayo, va el jugador Ortiz. Hernán entra en diagonal, escapa, va Hernán, peligro de gol, avanza 2 de mayo. A ver, va a ser saque de portería, dice el juez. Qué buena llegada ahí el jugador número 7. Qué buena magia allí, pasó por 2 jugadores. Después la pelota salió, reclaman que hubo tiro de esquina, pero finalmente se desvió por el propio jugador de 2 de mayo. Entonces ahora sale jugando Daniel Benítez para el Sport San Nicolás. Hay un cambio posicional también muy interesante que plantea justamente el DT Marildo Zárate antes del gol ya. Pasó hacia el costado derecho, en este caso el jugador casaca 17, Mauro Valdés. Y atención, va con todo, segundo en camino, ¡gol! ¡Gol del Sport San Nicolás! De vuelta Adolfo Galeano, esta vez definiendo bien. De vuelta para poner el segundo tanto en su cosecha personal, segundo para su equipo. Sport San Nicolás 2 de mayo 0. Y bueno, no pasó mucho tiempo para que se convierta el segundo gol en este partido, y es para el equipo local. Mientras vemos una tarjeta amarilla para el jugador número 13 por reclamo seguramente. Bueno, el otro gol de Galeano, el doblete entonces para él. Y bueno, primer tiempo va ganando el Sport San Nicolás. Creo que con este resultado ya se va a realmente complicar bastante para el equipo visitante. Se actualiza el marcador, 2 para el Sport San Nicolás, 0 para el Atlético 2 de mayo. Sí, señor, cuando le decía que Mauro pasaba hacia el costado derecho, llega el gol y un cambio posicional allí con Hugo Sanabria, que juega ahora como extremo izquierdo. Sale 2 de mayo. El balón que queda en poder de Segovia. Va Segovia, que justamente se ganó también la tarjeta de amonestación por protestar, Pabli. Asimismo, después no sé qué mismo protestó, creo que una posible posición adelantada, pero el árbitro le dio una tarjeta amarilla, como sí también al otro jugador. Dos jugadores creo que recibió tarjeta amarilla Blas Antonio. El otro, vamos a confirmar enseguida, también tuvo una tarjeta amarilla el jugador de 2 de mayo. Entonces, 2 nuevas tarjetas amarillas para el equipo visitante. Bien, pelotazo largo, el balón para Sanabria. Hugo que quiere, pero ya está la marca por parte del jugador Espínola. El balón de vuelta para San Nicolás con Fonseca. Va Fonseca de puntín, intentó definir, el arquero Gutiérrez se queda con el balón. Bueno, Fonseca intenta allí, pero creo que no era con la pierna más hábil, con la pierna derecha intentó allí de puntín. Y bueno, tranquilamente el portero domina esa pelota y sale jugando. Nace el pelotazo largo. Ya está el guardameta Daniel Benítez. Sale con el jugador Cabrera. Cabrera deja para Fonseca. Fonseca se apoya mucho más atrás ahí con el zaguero central. Juega Ovidio González. El balón para Valdés. Ahora participa Lescano. Aníbal destapado. No hay marca. Ahora sí se apoya ahí con el jugador Sanabria. Augusto Sanabria para Fonseca. Cristian conduce. Cristian juega. Va San Nicolás. Va la carga hacia el costado derecho. De vuelta se muestra Fonseca, pelota para él. Va insistiendo hacia la zona derecha San Nicolás. A ver, ya salió el esférico. No todavía. Ahora sí, sale largo. 2 de mayo. Pone el físico allí el número 8. Intenta cubrir. Ya queda para Cáceres. Cáceres juega con Noguera. Noguera, el capitán del conjunto de 2 de mayo. Avanza el conjunto visitante. Ahí está Armoa. Pega Armoa. Rebotes para Cáceres. Fonseca intercepta ese balón. Termina bajando aquí el jugador Valdés. Valdés se apoya con Ovidio González. Ahora Lescano. De vuelta el balón para Valdés. Sale el conjunto de San Nicolás tocando. Sí, señor. Mientras vemos una falta ahí por parte del jugador de 2 de mayo. Se trata del jugador número 6, que es Cáceres. Samuel Cáceres convierte en una falta. Mientras ya vemos un cambio, Blas Antonio. Está saliendo el jugador número 16.
Se trata de Benítez para el ingreso, el jugador número 10. Es Francisco Caballero, entonces ingresa para el equipo de 2 de mayo. Bien, cambio tempranero, cambio ya en esta primera etapa. Creo que ya se vio obligado César Villamayor de mover la banca para tratar obviamente de revertir esta situación bastante adversa. 2-0 abajo está el 2 de mayo, ya está a la cancha Francisco Caballero y el que se retiró entonces es el jugador, o fue el 16, Rubén Benítez. El pase hacia el costado derecho para el jugador Cabrera. Miguel baja con el pecho, levanta la cabeza, sale Cabrera zafando de su marcador. Cabrera levanta con la pierna zurda. El balón que pique y que va a quedar en poder del jugador Gutiérrez. El guardameta de 2 de mayo que va a salir. Bueno, nosotros agradecemos a los auspiciantes, como siempre agradecemos al ingeniero Vicente Caje, que nos está apoyando la cobertura, y también al deporte en general. Va tercero en camino, estaba ya en posición de adelanto el número 7, Adolfo Galeano. En esta picó adelantado Pabli. Sí señor, estaba un poquito adelantado. Otra muy buena llegada nuevamente del equipo local. Tenemos 40 minutos de la primera etapa. Saludamos nosotros a toda la gente que están conectados viendo la transmisión, y también les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Cabrera zafa de la marca y juega con Fonseca. Cristian también deja corta ahí para Velázquez. Va Velázquez, atención, va tercero en camino, está gol. Valdés, gol del Sport San Nicolás. Ahora Mauro se hace sentir en el tanteador, el 17 del conjunto del Sport San Nicolás. Mauro Valdés deja San Nicolás 3, 2 de mayo 0. Sí señor, y viene otro gol. Antes que culmine el primer tiempo, viene el tercero. Un golpe, pero fuertísimo para el Atlético 2 de mayo. Realmente con este resultado ya empieza a pesar todo, porque a pesar de que ni siquiera estamos dando el segundo tiempo, esto huele ya a goleada, Blas Antonio. Sí señor, señoras, señores, 3-0 arriba, y creo que este tercer tanto es un golpe bastante duro para el conjunto de 2 de mayo, que por lo menos en los primeros 20 minutos planteó muy bien el partido, pero después se demoró, devoró, digo bien, el conjunto de 2 de mayo, que termina ya recibiendo el tercero ahora. Bueno, tiene San Nicolás, profundiza el pase. Bueno, el pase no estuvo bueno. Ya está la marca por parte de Fidel Armoa. Sale Fidel, pase corto para Espínola. Espínola para Ortiz. Sale 2 de mayo con Espínola. Va teniendo el esférico el jugador Daniel Espínola. Ahora recupera otra vez San Nicolás de forma rápida. El balón ya está en poder de Rodrigo Velázquez. Velázquez para Augusto Sanabria. Sanabria de vuelta para Velázquez. Ahora Valdés. Fonseca toca y toca San Nicolás. Es de Sovidio González, el zaguero central del cuadro del Sport San Nicolás. Fonseca. Augusto Sanabria levanta el pase hacia el costado derecho para Aníbal Escano. Se proyecta apertura para el número 2. Atención con esta carga. San Nicolás que busca el cuarto. Ahí está Fonseca dentro del área. Fonseca, cuarto en camino. Cuarto está. Atención, travesaño. No fue gol, señores. Increíble. En esta oportunidad, el travesaño le dijo que no. Bueno, ahí va llegando San Nicolás. Creo que viene el cuarto. Sí, señor. ¡Gol! Galeano. ¡Gol del Sport San Nicolás! De vuelta Adolfo Galeano. Tercero en su cosecha personal. Cuarto para su equipo. Sí, señor. Golea San Nicolás. Sport San Nicolás 4. 2 de mayo 0. Sí, señor, esto ya lo liquida el equipo local realmente. Ya tiene la clasificación porque ya es goleada 4-0 en el primer tiempo. Ni siquiera estamos llegando a los 44 minutos. Y bueno, totalmente desorganizado ya la defensa del Atlético 2 de mayo. Y esto ya está. Creo que puede haber más goles, pero la clasificación ya es del Sport San Nicolás, Blas Antonio. Bien, San Nicolás 4, 2 de mayo 0.
Primer tiempo de partido. Cerca del minuto 44. Ya se va cumpliendo ya 44. Cerca del minuto 45. De esta primera parte, el primer capítulo de este compromiso. Sale San Nicolás. Va teniendo la pelota Sanabria. Fonseca. Este es Cabrera. Cabrera habilita ahí a Rodrigo Velázquez. Pica Velázquez. Se frena ahora, levanta la cabeza. Ahora habilita a su compañero. Atención con esta carga. Valescano. Remate de primera al 10-66. Y fue lo último de esta primera etapa. Sí, señor. De esta manera culmina después el remate de Lescano, quien buscaba también su gol en esta primera etapa. Y bueno, termina de esta manera. 4 para el Sport San Nicolás, 0 para el Atlético 2 de Mayo. Una goleada en la primera etapa. Nosotros queremos compartir con ustedes también un sorteo que se había realizado. Un sorteo que había realizado la gente del Club San Juan. Ahí estamos pasando la imagen de este sorteo. Estaban organizando sorteo de un lechón organizado por la gente de San Juan. Ahí en las imágenes van a ver quién fue el ganador. Entonces, también para mostrarle a la gente. Ahí están viendo en imágenes entonces el sorteo realizado hace rato. Ahí en la imagen van a poder ver entonces la persona ganadora. Obviamente después van a poder ver nuevamente este video. Y bueno, gracias por la confianza también a la gente de San Juan, quien estuvieron hace rato haciendo este sorteo. Y bueno, Blas Antonio, hacemos una pequeña pausa para retornar enseguida.
Retornamos aquí desde el Sport San Nicolás para lo que va a ser esta etapa complementaria, etapa de cierre. Gana 4-0 el conjunto local, está goleando en su primera etapa. Ahora ya autoriza el juez, el señor Jorge Ábalos. Ya el pitazo agudo. Segundo tiempo en marcha. San Nicolás, 2 de mayo. Por Pulses por más. Aquí tiene Fonseca. Fonseca, el pelotazo largo. Buscaba al jugador Sanabria, pero ya está la marca. Y el pelotazo largo que nace. Va Ortiz sobre la pelota, no pudo llevar Ortiz. Es el arranque de esta etapa complementaria 2 de mayo que realizó ya también el segundo cambio. Ya en instante vamos a confirmar el jugador que ingresó en esta etapa complementaria. Aquí ya sale Cabrera. El pase corto para el jugador Cristian Fonseca. Con la pierna zurda habilita el jugador Cabrera. Este es Hugo Sanabria. Va Hugo. Ya está la marca por parte del jugador 2 de mayo que sale. Sí, señor. Y bueno, nosotros repasamos el resultado. Había ganado 3-2 el equipo del Sport San Nicolás al club 24 de junio San Juan, en la categoría sub-20. Entonces, queda de esta manera. San Nicolás se va a enfrentar con el equipo de Sport San Isidro, quien clasificó como mejor eliminado. Y en la categoría primera van a estar jugando Sportivo Iribucuá y Sport San Nicolás con este resultado. El otro compromiso, el Sport Iribucuá le va a enfrentar a Unión Agrícola, quien clasificó también como mejor eliminado en la categoría primera. En la categoría juvenil también Sport Iribucuá y Atlético, mejor dicho, Unión Agrícola. O sea que ambos clubes con ambas categorías. El otro compromiso con ambas categorías también, el Sportivo Arendá juega contra el Club 3 de Febrero, Blas Antonio. Bien, gracias Pabli. Las informaciones que compartimos con ustedes. Ya ingresó en esta etapa complementaria también en 2 de mayo, casaca 4, José Armoa. Y el que abandonó el campo de juego fue el jugador, si no me equivoco, es el capitán en el Sport 2 de mayo. Atención, va con todo San Nicolás, el remate afuera. El que salió fue Noguera, es el jugador Arnaldo Noguera. Abandonó el campo de juego para permitir el ingreso de José Armoa. Habrá córner, dice el juez. Habrá tiro libre de esquina, corresponde para San Nicolás. Sí, señor, toda una fiesta en la cancha del Sport San Nicolás porque está clasificando ambas categorías para el hexagonal final, donde va a haber 3 partidos, 6 equipos clasificados. Se pone mucho más interesante la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol. Y bueno, en esta tarde de goleada para el equipo local. Lescano para levantar el centro. Ya autoriza el juez Ábalos. Centro del Lescano. Atención, sobre la pelota ya está la marca por parte del jugador de 12 de mayo que tiene dificultad para salir. Ahora sí puntea el futbolista Cáceres. Espínola también quiere, pero ya está la marca. Ahora el que recupera en 2 de mayo, ex Daniel Espínola. De vuelta vuelve a perder. El balón, digo bien, sale hacia un costado. Habrá lateral para San Nicolás. Sí, señor, muy inteligente ahí Fonseca también. Deja salir esa pelota. Y es saque de mano, quien lo cobra es Cabrera rápidamente para el equipo local. Y como mencionaba hace rato, ya una goleada en la primera etapa. Vamos a ver cómo reacciona el equipo visitante, el Atlético 2 de mayo, que necesita ganar para forzar en la tanda de penales y buscar su clasificación. Hasta aquí un resultado bastante abultado. Ya está sacando San Nicolás 4-0. Aquí entró mal el jugador Cabrera, que se va a ganar la tarjeta de amonestación. Asimismo, tarjeta amarilla para Miguel Cabrera, camiseta número 11 del Sport San Nicolás. Cabrera amonestado, pintado de color amarillo, lateral izquierdo del Sport San Nicolás. De hecho, es el primer amonestado por el lado del conjunto del Sport San Nicolás, el tercero en el partido. Bien, tarjeta de amonestación entonces para el lateral izquierdo, lateral zurdo. Habrá tiro libre para 2 de mayo. Acomoda la pelota Samuel Cáceres. Está también Ortiz, que se aleja ahora de la zona de remate. Tiro libre para Cáceres. Va Samuel Cáceres, levanta el centro. El arquero con los puños saca a un costado. Aquí la pelota que queda en poder del jugador Velázquez. Retrocede Velázquez. Sale con el jugador Galeano. Era González el que salía. Ahora participa Sanabria. Augusto que presiona, pero ya pierde la pelota ante Cáceres. Ahí está Cáceres. Juega 2 de mayo. Avanza con el jugador. Atención con este remate
de Wilton Armoa sale afuera. Por lo menos probó aquí Wilton Armoa para 2 de mayo. Así mismo, muy buen intento, muy buen dominio de la pelota. En la hora de rematar no le pegó bien a la pelota. Y bueno, no pudo aprovechar esta oportunidad del equipo del Atlético 2 de mayo. Va a salir desde el fondo el guardameta del Sport San Nicolás. Ya sale jugando con Lescano. Apertura para el número 2, el lateral derecho. Pero con su camiseta 66. Pelotazo que nace en los pies de Fonseca. No pudo controlar el esférico aquí el jugador Rodrigo Velázquez. Lateral que ya lo cumple 2 de mayo. Sobra el esférico ahora para que pueda sacar el futbolista Ovidio González. Presiona 2 de mayo. El árbitro que para el juego porque está sentido el jugador de San Nicolás. Juego paralizado y nosotros agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda, muchas gracias por dar siempre su respaldo al trabajo que estamos realizando a través de Pulse Sport Más. Nosotros también saludamos a los compañeros quienes estamos compartiendo cabina de transmisión con los compañeros de Iribucuá Deportes, al compañero Fabio Brites, al señor Brígido Orrego, al profesor Antonio Jara, al amigo Juan Carlos López también y a los muchachos que están con las imágenes también, un saludo. Y así de esta manera estamos haciendo el trabajo en esta cancha, Blas Antonio. Sí, asimismo avanza 2 de mayo con el jugador Teodoro Espínola. Teodoro ya se enreda, ya le roba la pelota. Viene la marca aquí el jugador del conjunto 2 de mayo, pero anticipa Fonseca. Cristian Fonseca termina cayendo en el piso sin falta. Recupera 2 de mayo, avanza el conjunto visitante, atención, pierna zurda. Se levantó el remate. Oscar Segovia aquí probó con la pierna zurda. Asimismo, llegó ahí 2 de mayo, se apuró para el remate. Mientras Fonseca se va a reclamar una falta en la media cancha que había sufrido en la jugada anterior, entonces el árbitro dice que no. Fonseca reclamaba esta falta y finalmente va a ser saque de portería para Daniel Benítez del Sport San Nicolás. Va a salir el guardameta. Daniel Benítez, sale Dani. El balón, forma corta, sale ahí con Augusto Sanabria, el volante central. Ahora baja para salir con pelota dominada. El balón para Derlis Fernández. Descongestiona la zona. Abre con el jugador Cabrera. Cabrera, el pase no estuvo bueno por parte del número 11. Ya sale 2 de mayo. El balón ya está en poder de Cáceres. Cáceres para Espínola. Va 2 de mayo. Avanza hacia, en este caso, centro del campo de juego. Hubo mano ahí cerca del área. Habrá tiro libre para 2 de mayo. Mano del jugador Lescano, camiseta de 66. Hay un tiro libre bastante importante desde ese ángulo. Si por ahí Atlético 2 de mayo quiere, depende, puede aprovechar para el descuento. Y bueno, tiro libre peligroso a la cabecera del área. Tiro libre para 2 de mayo, señoras, señores. Segundo tiempo de partido. El marcador indica que gana San Nicolás. El marcador está 4-0. Tiro libre para el conjunto visitante. Acomoda la pelota Wilton. Ahí habla justamente con Teodoro. Veremos quién remata. Wilton. Por ahí cerca también está el jugador Espínola. Se aproxima el número 6 también, Cáceres. Mucho diálogo en esta previa de este tiro libre. Le deja al número 8. Wilton frente a la pelota, mano a la cintura para Armoa. Acomoda la barrera justamente Benítez, el guardameta del Sport San Nicolás. Va a autorizar el juez Ábalos. Retrocede Wilton. Va para el remate. Ahí está Wilton. Pega en la barrera. Ya sale San Nicolás con el jugador Cabrera. Pica Cabrera, se frena ahora. Después sufre la falta Cabrera. Tiro libre para San Nicolás. Ahí está, una falta sobre el jugador Cabrera entonces. Hay un tiro libre desde del extremo izquierdo del ataque ahí para San Nicolás. Y bueno, nosotros agradecemos a la gente que están conectados viendo la transmisión. Invitamos a la gente también a que puedan suscribirse en nuestro canal de YouTube y poder crecer. Todas las transmisiones estamos haciendo a través de nuestro canal. De vuelta aparece en zona de ataque San Nicolás, pero ya hubo falta en ataque, dice el juez. Tiro libre que corresponde a su salida para 2 de mayo. Teodoro Espínola va a sacar, deja para su compañero, ya sale jugando. Justamente habilita aquí a Teodoro para que pueda salir jugando. Espínola retrocede el pase con su portero Gutiérrez. Levanta el pelotazo Gutiérrez.
Peina Sanabria. Armoa. Profundiza, busca a su compañero. Avanza Wilton dentro del área. Pone el físico. Pone la experiencia ahí también Ovidio González para sacarle la pelota. Sale San Nicolás con pelota dominada justamente con Augusto Sanabria. Cristian Fonseca ahora. Participa el número 16, Augusto Sanabria. Ahí dentro del círculo central. Ahora es el costado derecho con Aníbal Lescano. Apertura para él. Va Aníbal. Corre el lateral derecho. Lescano gana la raya. Viene el centro. No. Sin embargo, sigue con el esférico. Atención. Ahora sí. Anticipa y quita la pelota Néstor Flecha. Bueno, bastante relajado ya está jugando el Sport San Nicolás con este resultado. Mientras, cuidado que va 2 de mayo. Bueno, sale Daniel Benítez a dominar esa pelota. Y como mencionaba, ya todo relajado. La clasificación ya está asegurada. El Sport San Nicolás va a jugar el hexagonal final contra el Sportivo Iribucuá. Y me imagino que el primer partido va a ser en la cancha del Sportivo Iribucuá. Equipos vecinos, clubes vecinos. Porque el mérito tiene el Sport San Nicolás. Avanza San Nicolás, peligro de gol. Banderín arriba. Hubo posición de adelanto por parte del número 2 del Sport San Nicolás. Hugo Sanabria estaba adelantado. Asimismo, él está buscando su gol también a través de los ataques que va realizando desde el extremo izquierdo este jugador número 2. Y bueno, esta vez estaba en fuera de juego, posición adelantada. Y bueno, nuevamente está saliendo Daniel Benítez Blas Antonio. El marcador indica que está 4-0. Gana el equipo local. Avanza buscando el quinto. Va San Nicolás. Va Galeano. Habilita para Lescano. Atención, está el centro por abajo. Bloquea la defensa. Va a ser córner. Asimismo, Lescano que se mete en casi todas las jugadas desde el sector derecho de la cancha. Y bueno, esta vez consigue un tiro libre de esquina. Muy buen ataque lo está haciendo este jugador Lescano. Creo que es Aníbal. 55 minutos ya de partido. 10 minutos, segundo tiempo. El marcador continúa 4-0 para el equipo local. 4 para San Nicolás, 0 para 2 de mayo. Corner, servicio de esquina para el conjunto local. Retrocede el jugador Fonseca. Viene el centro. Atención, el arquero con el puño derecho. Continúa Ovidio. Baja la pelota ahí dentro del área. San Nicolás que va insistiendo. Ahora sí sale de la misma. Sale del área el número 2, Hugo Sanabria. Ahora sí vuelve a ingresar dentro del área. Atención, tiene dificultad para sacar. Ahora sí, saca Cáceres. Sale 2 de mayo. El balón que baja el futbolista número 2, Teodoro Espínola. Deja para el otro Espínola. El 18 es Daniel. Daniel Espínola saca y sufre después la falta. Sí, señor, ahí toda la presión va sobre este jugador Espínola, quien es un jugador bastante habilidoso. Y sufre la falta, mientras vemos ya están cobrando. Bueno, ya se reanudó este compromiso. Bien, presiona, saca al fondo, saca al saque de portería. Va a ser salida para el conjunto de 2 de mayo, que no está pudiendo reaccionar también en esta etapa complementaria, a pesar de que está ya intentando, pero le está costando realmente el partido al conjunto visitante, que está 0-4 abajo. En lo global 6-0 ya. Bueno, difícil ya la situación para el conjunto del 2 de mayo. Pelota que queda para San Nicolás. Va Sanabria. Ahí está Sanabria, pierna zurda. Remate de Sanabria, termina abriéndose y pierde afuera. Bueno, veníamos diciendo que Sanabria busca su gol también. ¿Y qué oportunidad tuvo? Debió rematar de forma cruzada esa pelota, pero prefirió en el primer palo y erró el arco, Blas Antonio. Tiene la pelota de vuelta San Nicolás con Velázquez. Domina Velázquez, se muestra Fonseca. Continúa Velázquez, prefiere jugar en forma atrás, hacia atrás con el jugador Lescano. Este juega con Sanabria, va a gusto, entra en diagonal, va Sanabria, el pase para su compañero que gira, remata. Remate tímido, por cierto, por parte del jugador número 20 del Sport San Nicolás, que ya ingresó en este segundo tiempo. Exxon Pereira controló muy bien el guardameta de 2 de mayo. Ahí está entonces este 2 de mayo buscando reaccionar, pero prácticamente ya no hay ocasión en este segundo tiempo. Un ataque peligrosa, no lo crea el equipo de 2 de mayo, quien tiene un resultado muy abultado en su contra. Empezó con un 4-0 en la segunda etapa
ahora comete una falta, hay otro tiro libre para el equipo local y bueno, se le complica todo ya para 2 de mayo y San Nicolás quien busca otro gol en esta segunda etapa, Blas Antonio. Tiro libre que corresponde para el cuadro local. La falta en perjuicio del jugador Hugo Espínola. Ahora Hugo Sanabria, digo bien. Frente a la pelota ya está Fonseca. Cristian Fonseca para el remate. Seguramente va a levantar, a buscar algún cabezazo. A pesar de que San Nicolás no está mandando a sus cabeceadores. Veremos cómo lo trabaja esta pelota detenida. Tiro libre para el conjunto local. Y 2 de mayo que va a quedar con 10 momentáneamente porque está sentido el jugador número 20. En este caso Néstor Flecha, que va a salir en este caso ahí para que pueda ser asistido. Y ahora sí va a volver. Hay creo que sangre de por medio también, por eso la obligación para el número 20 de salir ahí por lo menos a sacar esa parte de la sangre que tiene justamente en ese codo izquierdo o derecho, digo bien. Ahora sí se va a cumplir el tiro libre. Va a autorizar Jorge Ábalos. Ahora sí ya juega San Nicolás en forma corta. Va Velázquez. Sanabria pisa el esférico y pierde. Ahora sí vuelve a recuperar, presiona 2 de mayo. El balón de Sanabria. Participa ahora el jugador Cabrera. Cabrera para Sanabria que ya estaba adelantado. Banderín arriba. Ahí está Sanabria en el ataque buscando su gol. Esta vez está en posición adelantada. Tiro libre que le corresponde al equipo de 2 de mayo. Ya sale con un pelotazo largo. Recupera de vuelta San Nicolás. Velázquez. Va Velázquez, profundiza el pase para Hugo Sanabria. Era el quinto, pero Sanabria también estaba ya otra vez adelantado. Y parece que sí, pero otra oportunidad que no puede aprovechar este jugador, camiseta número 2, quien se le nota que está un poco cansado ya también, pero continuamente tiene la oportunidad, pero no lo convierte Blas Antonio. Va a salir desde el fondo, 2 de mayo. Va a salir el guardameta, Carlos Gutiérrez. Ahí está el pelotazo largo de Gutiérrez. Pica en el círculo central. Vuelve a recuperar San Nicolás con el jugador Lescano. Lescano, atención con este avance. Va para el gol. Velázquez le pegó. El arquero en segunda instancia se queda con ese remate. Asimismo, un remate potente allí, pero el portero está muy bien ubicado. Lo pudo dominar sin mucha dificultad. Y bueno, sale otra contra para el Sport San Nicolás. Cabrera vuelve a recuperar. Deja para Fonseca. Falta en perjuicio del jugador del Sport San Nicolás. La falta en perjuicio de Fonseca. Tiro libre para el conjunto local. Tiro libre para el equipo local, quien está ganando por una goleada de 4-0. Estamos llegando a los 61 minutos. Nosotros vamos a agradecer a los auspiciantes. Agradecemos al ingeniero Vicente Caje, quien está apoyando la cobertura, y por supuesto también al deporte local. Agradecemos a Casa Alex, materiales de construcción y motorrepuestos. Número 0184-265-439. Te llevamos tu pedido a donde quieras, en todo en la zona de Leuca. Agradecemos también al amigo Derlis Rotela y familia, que está apoyando al Sport San Nicolás. Sanabria va a levantar el centro. Ya autoriza el juez. Viene el centro. Atención, peina el futbolista, el que ingresó en esta etapa complementaria, Exxon Pereira. Sale afuera. Va a ser salida para 2 de mayo. Sí, señor. Ahí Fernández, el central, intentó de cabeza y finalmente no pasó a mayores para el Atlético 2 de mayo. Bueno, estamos viendo 2 variantes para el equipo local, Blas Antonio. Se prepara el jugador número 18 para ingresar y también el jugador número 4. Se trata de Daniel Espínola y Héctor Daniel Espínola, y el otro sería Arnaldo Arévalos, un conocido jugador del Sport San Nicolás, y salen en este caso el jugador Cabrera y el jugador número 10. Se trata de Rodrigo Velázquez para el Sport San Nicolás. Bien, gracias Papli. 2 cambios realizó el cuadro local y ojo, pierde 2 de mayo. Viene el quinto no. Atención, se acomoda. Quinto no. Gol. Galeano. Gol del Sport San Nicolás. Vuelve a anotar Galeano. Sí, señor, producto de la presión ahí arriba. Recupera San Nicolás.
Y bueno, con el quinto, el número 7, Adolfo Galeano. Quinto, sí señor, 5 para San Nicolás, 0 para 2 de Mayo. A los 63 minutos actualizamos el resultado, 5 para el Sport San Nicolás, 0 para el Atlético 2 de Mayo. Llega el cuarto gol de este jugador Galeano, realmente un remate muy potente, cruzado para el poste izquierdo del portero de Atlético 2 de Mayo. Bueno, realmente un excelente partido de este jugador Galeano, que va a ser la figura del goleador del partido, Blas Antonio. Sí señor, buen jugador. Está aquí el goleador de la tarde del Sport San Nicolás. Sale Fernández. Este es Pereira. Exxon que baja. Pelota para Sanabria, que se negó a jugar. Pero bueno, ya participó, dice el asistente. Levantó el banderín. Asimismo, muy ansioso ahí Sanabria. Siempre está en posición adelantada. Muy ansioso por convertir un gol también. Y bueno, como mencionábamos, el goleador del partido, sin duda alguna, 4 goles para él. Es el jugador Galeano, uno de los que se ha sumado al plantel del Sport San Nicolás para este campeonato. Está haciendo muy bien su trabajo en este equipo. Sale 2 de Mayo. Pelota que ya está en poder del jugador Flecha. Flecha habilita al futbolista Aramoa. Benítez ahora. Ya se le fue la pelota, dice el juez. Habrá lateral, corresponde para San Nicolás. Ya anímicamente está muy golpeado este equipo albiverde del conjunto del 2 de Mayo, que prepara justamente su último cambio. Se viene a la cancha Anderson Jiménez. Sí señor, Anderson va a ser el último cambio, el tercero. Tampoco tiene mucha opción de cambio justamente. Solamente 3 tiene la banca y ahora ya va a quemar, justamente va a ingresar con la número 76 el juvenil jugador Anderson Jiménez. A ver, va a ser salida. Habrá pelota para el guardameta Carlos Gutiérrez y se va a autorizar el cambio, Pabli. Asimismo, se prepara el jugador para el Sport San Nicolás. Se trata de Anderson Jiménez, el joven jugador, quien va a ingresar en el lugar de... vamos a ver entonces quién sale. Sería Ortiz. Hernán Ortiz entonces abandona el campo de juego para el equipo visitante Atlético 2 de Mayo. Sí señor, sale Ortiz, que hizo un buen partido. Creo que se quedó sin combustible, como se dice, ya cansado. Sale el número 7 de buen partido, especialmente en la primera etapa. Está la número 76 a la cancha, Anderson Jiménez, que intenta de vuelta. San Nicolás recupera 2 de Mayo, levanta el centro, saca como puede Ovidio González. Se molestan allí los defensores, se molestaron. Atención, porque va San Nicolás por el sexto. ¡Gol! ¡Gol del Sport San Nicolás! Hugo Sanabria venía buscando su gol. En esta oportunidad sí pudo aprovechar. Hugo Sanabria pone el sexto. San Nicolás 6. 2 de Mayo 0. A los 66 minutos llega el gol de Sanabria, que lo venía buscando desde hace muchísimo tiempo en esta segunda etapa. Y bueno, lo logra el camiseta número 2. Aumenta el marcador a favor del equipo local. Actualizamos el resultado. Sport San Nicolás 6, Atlético 2 de Mayo 0. Bueno, pausa en el partido. Pausa en este compromiso. Lo golea 6-0. San Nicolás lo está humillando al 2 de Mayo en esta presentación por un pase, justamente por un boleto al hexagonal final del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Señoras, señores, está goleando el cuadro local hasta aquí, ya golpeado en todos los aspectos del conjunto de 2 de Mayo. Sí, señor, ya prácticamente no tiene reacción este equipo. Creo que después del tercero ya habían perdido todo tipo de organización allí en la defensa. Entonces es una goleada realmente para el equipo local y hay que pensar nomás ya de lo interesante que va a ser el hexagonal final, Blas Antonio. Verle al Sport San Nicolás con el club vecino, el Sportivo Iribucuá. Qué lindo partido va a ser, señoras y señores. Mientras el equipo local, San Nicolás, prepara 2 cambios. La 15 y la 19 se prepara, se alista para el posible cambio. Sí, señor. Se trata de Ricardo Lescano y también el jugador, camiseta 19, Ronaldo Pavón.
se prepara para ingresar en el equipo local. Vamos a ver quiénes abandonan en estos minutos. Creo que con eso ya queman todos sus cambios el equipo local. Vamos a ver quién sale entonces, se prepara ya para ingresar. Hay más variantes, se le va a dar oportunidad a todos los jugadores porque, como decíamos, está ganando, pero cómodamente este equipo local. Ahí se prepara para salir Fernández. Fernández y el jugador número 7, Blas Antonio. Galeano. Adolfo Galeano. Bueno, el goleador entonces abandona el campo de juego, como así también el jugador Fernández. Va a ingresar Ricardo Lescano y Ronaldo Pavón para el Sport San Nicolás. Bien, gracias Pabli. 2 cambios a realizar Sport San Nicolás. Ya está la cancha, ya pisa el gramado de juego también Pavón, como así también Lescano. Bueno, un extremo y un defensor central, justamente ya para hacer descansar también a sus jugadores. Realiza estos cambios San Nicolás, avanza 2 de mayo por el descuento, por el honor. Va con todo en busca del descuento. Está el descuento, atención, el arquero está muy seguro, muy atento. Benítez se queda con ese balón. Sí, se fue un poco fuerte ese pase para su compañero, entonces te llegaba por ahí el descuento para el Atlético 2 de Mayo. Como decías, el gol de honor para este equipo visitante y bueno, no se dio porque tuvo una muy buena salida también del portero Daniel Benítez, mientras vemos un tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local. Bien, trató de evitar el servicio de esquina, no lo consiguió el defensor de 2 de mayo. San Nicolás ya juega, San Nicolás quiere sorprender, viene el centro, atención, sigue el peligro, Pereira, Elson que baja para Hugo Sanabria dentro del área, sale ahí para Pavón, centro de Pavón, termina sacando la defensa. El balón que queda en poder del jugador 2 de mayo, va 2 de mayo, el esférico para Armoa, se frena Wilton, juega en forma corta con Cáceres, ahí se muestra Fidel Armoa, prefiere jugar mucho más atrás con el número 4 José Armoa, levanta la cabeza José, levanta el pelotazo largo, el balón que domina 2 de mayo, que se asoma ahora, por lo menos se va instalando en zona antagónico, en busca del descuento, en busca de masquillar un poco el resultado, saca como puede el defensor, queda para Hugo Sanabria, Hugo no pudo controlar, ya está la marca por parte de Jiménez, el balón que queda para el capitán del conjunto 2 de mayo, va teniendo Cáceres, aquí sufre la falta, en su afán de anticipar que Lescano comete falta, va a ser tiro libre para 2 de mayo. Una falta del jugador recién ingresado, estamos hablando de Ricardo Lescano, entonces comete una falta nuevamente ahí muy cerca del área grande, se prepara el jugador de 2 de mayo para esta ejecución. Tiro libre para el cuadro visitante, 2 de mayo que tiene esta posibilidad para tratar de descontar. Señoras y señores, el resultado indica que está ganando San Nicolás 6-0. Ya autoriza el juez. Atención, el remate al arco. Directamente tiene potencia el remate. Creo que faltó un poco de dirección. Asimismo, muy buen remate, sin duda alguna, muy buena pegada, pero se fue muy en el medio, donde estaba el portero Daniel Benítez y lo dominó tranquilamente. Ya sale jugando nuevamente el Sport San Nicolás. El balón que ya está en poder del jugador de 2 de mayo, que vuelve a recuperar, profundiza el pase. Va 2 de mayo en su afán de descontar. Oscar Segovia termina cometiendo faltas a Segovia, ya está amonestado y pide disculpa ahí al jugador de San Nicolás que está en el piso. Asimismo, una falta ahí en el ataque del Atlético 2 de mayo que no le sale nada ya prácticamente en esta segunda etapa. Solo esperando prácticamente que el tiempo del partido finalice, porque hasta inclusive podría recibir más goles Blas Antonio, porque en el ataque no hay mucha esperanza para el Atlético 2 de mayo. El balón ya está en poder del jugador de San Nicolás que intenta salir jugando. No quieren dividir las acciones y lo que está consiguiendo con Lescano, el zaguero central Ricardo Lescano, el que ingresó en esta segunda etapa, juega con Aníbal. De vuelta para Ricardo Lescano, se encuentra aquí los Lescano del partido. El esférico para Fonseca, de vuelta Lescano, toca y toca San Nicolás. Ahora juega con el futbolista Ovidio González.
le presionan, pero está zafando de la presión San Nicolás. Hugo Sanabria. Hugo se equivoca. Ya está la marca de Jiménez. Sale 2 de mayo. El balón de Espínola. Va teniendo el esférico. Jiménez quería, pero el balón fuerte no pudo controlar. Va a ser lateral para San Nicolás. Sí, señor. Todo el esfuerzo ahí de Jiménez. El recién ingresado para 2 de mayo, pero esa pelota sale por uno de los laterales. Y recupera nuevamente 2 de mayo. Cáceres. Va Cáceres para 2 de mayo. Buscó directamente ella a Wilton. Armó, pero ya está la marca. Sale Pereira. Va teniendo Pereira. Exxon. Ahí está la falta, pero aplica la ley de la ventaja. El árbitro termina ahí en poder de Espínola. Va Héctor Espínola. Héctor Daniel gira. Ya está la marca y pierde de la presencia de José Armó allí. Cortó el juego el árbitro para que pueda asistir al jugador que está en el piso del 2 de mayo. Asimismo, hay un jugador caído allí. Después de la dura entrada sobre este jugador Sanabria, pero finalmente quien sintió más fue el jugador de Atlético 2 de mayo. Es el jugador número 2. Se trata del jugador, vamos a ver, Teodoro Espínola. Entonces están de muy sentido allí. Ya le atienden ahí el equipo, en este caso kinesiólogo allí, ya le está viendo, creo que el tobillo, pero bueno, juego paralizado momentáneamente. Nosotros vamos agradeciendo por supuesto a nuestros auspiciantes. Muchas gracias al ingeniero Vicente Caje, quien está apoyando la cobertura, y también al deporte local. Nosotros agradecemos también a Dulce y Salados El Vato, el amigo Sebastián Cardoso y familia, quien está frente mismo a la cancha. Todo lo que sea de buena calidad en cuanto a panadería y confitería. Muchas gracias. Entonces a Dulce y Salado El Vato. Agradecemos a Casa Alex, como siempre también. Estamos llevando materiales de construcción en tu local de construcción. Podés contactarte al 0984-265-439. Casa Alex, en el centro mismo de la ciudad de Iribuco. Agradecemos también al amigo Derlis Rotela y familia. Apoya al Sport San Nicolás y también al deporte local. Muchísimas gracias al amigo Derlis también. Y bueno, también agradecemos al señor Ricardo Estigarribia, quien está apoyando fuertemente al Sport San Nicolás también, y al deporte local, y también la cobertura de Pulse Sport Más. Bien, gracias señoras y señores. El partido va a continuar tras esta pequeña pausa, justamente por la lesión del jugador de 2 de mayo, que se retiró ahí dentro o fuera del campo de juego para poder ser mejor atendido. Bien. Continúa con 10. Va a quedar con 10 momentáneamente, por lo menos, hasta inclusive si es que es grave la lesión, puede terminar con 10, porque ya está sin banca el equipo de 2 de mayo. Bueno, malas noticias entonces para el Atlético 2 de mayo. Si es que se lesiona a este jugador, van a tener que completar el compromiso con 10 hombres. Bueno, ya está la carga de 2 de mayo. Termina sacando el fondo de San Nicolás. Deja el jugador Espínola para el futbolista Arévalos. Ahora Augusto Sanabria se apoya mucho más atrás con el jugador Ovidio González. Sale Augusto Sanabria y el balón. Se muestra Arévalos, pelota para Arnaldo. Va Arévalos. Ahora Pereira. Exxon juega. Augusto Sanabria. Fonseca. De vuelta Exxon. Pereira para Pavón. Va Ronaldo. Ahora Hugo Sanabria. Recupera Jiménez desde el piso. Lucha ahí el jugador de San Nicolás y vuelve a recuperar con Cristian Fonseca. Arnaldo Arévalos. Fonseca de vuelta. El balón para Pavón. Arévalos. Pica Arévalos. Fuerte el pase. Va a ser lateral para 2 de mayo en su salida. Asimismo, bueno, estamos llegando ya a los 77 minutos. Ambos equipos ya con condiciones físicas casi agotados. Blas Antonio, le estamos viendo a 2 de mayo prácticamente ya los jugadores muy cansados. Como así también algunos jugadores del Sport San Nicolás, a no ser de los que recién están ingresando al equipo. Y bueno, otro ataque más del equipo local. Va Arévalos, intenta el centro. Jiménez intercepta. Sale el joven jugador del 2 de mayo. Cáceres ahora. Cáceres deja para Espínola. Va Espínola. Ovidio González termina anticipando. El rote queda para Pavón. Ahora Espínola.
Espínola para San Nicolás, profundiza el pase ahí, pica el lateral derecho, apertura para Aníbal Lescano, controla el esférico, controla el balón, se retrocede ahora, habilita Espínola, peligro de gol, ahora para Exxon, ahí está Exxon, está Pereira, gol, gol del Sport San Nicolás. Exxon Pereira con la pierna zurda remató en una esquina. Sí, señor, pone el séptimo, 7 para San Nicolás, 0 para 2 de Mayo. Sí, señor, y llega el séptimo. Era cuestión de tiempo, como había mencionado. Atlético de Mayo, 2 de Mayo, solamente está esperando que termine el compromiso. Porque puede haber más goles. A los 78 minutos llega el séptimo para el equipo local. Una goleada histórica para este equipo en una fase tan importante, Blas Antonio. Bueno, y aquí se salva de la amarilla el 20 del Sport San Nicolás directamente. ¿No recibió? Hasta aquí no le mostró todavía, porque directamente fue a cortar, no jugó la pelota. No hacía falta realmente tener un resultado a tu favor y después cometer este tipo de falta. Pero bueno, no ganó la tarjeta amarilla, entonces se salva en esta el jugador número 20, justamente el autor del gol, Blas Antonio. Exxon Pereira, así es. Bueno, ahí está el tiro libre de Cáceres, pelota arriba. Quería flecha, pero ya está la marca por parte del jugador de San Nicolás. Lucha. 2 de Mayo ya pierde. Vuelve a presionar el balón que sale a un costado. Habrá lateral, corresponde para el Sport San Nicolás. El partido que ya hace rato lo liquidó en la primera etapa ya. El cuadro local lo está ganando. Lo está goleando 7-0. Sale Cristian Fonseca. Ahí está Cristian, el volante central. Ahí Sanabria. El balón para Ovidio González, de vuelta Sanabria. Va conduciendo Sanabria. El balón para el 16, pisa esa redonda y juega. De vuelta con Ovidio. Ya no sale a presionar alto el equipo de 2 de Mayo. Ya está muy agotado, tengo entendido también. Anímicamente también, físicamente también el cuadro de 2 de Mayo. Va teniendo Pereira, Exxon destapado, está Arévalos, pelota para el 4, va Arévalos, pierna zurda, centro por abajo, atención, Ronaldo para Fonseca, ahora Espínola, deja para Lescano, ahí está Aníbal, Lescano levanta el centro, pelota arriba, está Pavón, golpe de cabeza de Jiménez, termina sacando, va Sanabria, peligro de gol, atención, Cristian Fonseca, pierna zurda, desvía, va Pavón, atropella el 19. Guardameta se queda con el balón. Asimismo, Fonseca lo probó desde allí, después vio Espínola, pero fue en las manos del portero. Intentaba por allí Pavón también, pero no llegó ese gol. Cuidado que va 2 de Mayo. Ahí está el descuento. No pudo ser, increíble. Increíble lo que no pudo embocar. Termina lesionándose también Daniel Espínola. Estuvo el descuento aquí para 2 de Mayo. Sí, señor. Y bueno, le vemos muy sentido al jugador de 2 de Mayo. No sé qué mismo pasó allí, pero creo que torció la rodilla, si no me equivoco, Blas Antonio. Estaba solito y era para anotar ese gol también. Juego paralizado, otro jugador lesionado para el equipo visitante, quien estaba jugando con 10 hombres, Blas Antonio. Y hasta inclusive se puede quedar con 9. Realmente una adversidades ya para... Un par de adversidades, digo bien, para el equipo de 2 de Mayo, que bueno, está ya remando hace rato contra la corriente. Antes de empezar este partido, recordamos que había perdido también la ida 2-0. Y bueno, en la primera etapa ya recibió 4. Y ahora también ya las lesiones, la parte física, creo que ya está sufriendo bastante el conjunto visitante. Asimismo, 4 en la primera etapa, 3 por el momento en la segunda etapa. Hay otro jugador lesionado, si no me equivoco, en el Atlético 2 de Mayo. Duro golpe realmente, goleada, jugadores lesionados y realmente un día para el olvido, como se dice, para el Atlético 2 de Mayo, Blas Antonio. Bueno, ahí también la sanidad del Sport San Nicolás, algo importante eso destacar también, que entra también a cooperar justamente para poder asistir al jugador del 2 de Mayo. Señoras y señores, 7-0 está el marcador. San Nicolás, me decías, Pauli, la siguiente fase se encuentra con el Sportivo Iribucuá. Asimismo, van a estar jugando por el primer partido de ida en el hexagonal final entre el Sportivo Iribucuá jugando local ante el Sport San Nicolás, y el otro compromiso
va a jugar Sport Ubupona contra el Club Unión Agrícola. Me imagino que la ida va a ser también en la cancha de Unión Agrícola. Después Ubupona cierra en su cancha. Y el otro compromiso, el tercer partido, Sportivo Brenda va a jugar en la cancha del Sport 3 de febrero, el partido de ida. Estos son los 3 partidos que se vienen en esta siguiente etapa de la Liga Deportiva de Irucua de Fútbol, Blas Antonio. Bien, ahí están los partidos ya que se va a programar justamente, seguramente mañana, lunes, en la sesión de la Junta Directiva de los clubes, que hasta aquí son los clasificados. Ya los cruces ya está definido, solamente se va a ir definiendo el día, que seguramente va a ser domingo, me imagino, Pablo. Sí, señor, ya está todo definido. Veremos también, hay clubes que eligen jugar los días sábados, Blas Antonio. Entonces, veremos la programación para este fin de semana, si es que se juegan todo el domingo o habrá también partido el día sábado. Sale Lescano, pelota para Pavón, avanza San Nicolás. Ahí está Pavón. Se enreda un poco, pero vuelve a recuperar Pavón. Ronaldo, que tiene todavía, en este caso, frescura en el partido. Recientemente ingresó en el Sport San Nicolás. Va Sanabria, Hugo escapa. Atención, Sanabria viene al centro. Pasado, no pudo llegar Exxon Pereira. Ya sale a un costado. Ese balón habrá salida para 2 de mayo. Bueno, como decías, Blas Antonio, el Atlético 2 de mayo se queda con 9 jugadores. Ahí vemos al jugador número 18 saliendo lesionado. No creo que continúe. Y bueno, faltan todavía, a ver cuántos minutos. Falta 5 minutos más, Blas Antonio. 9 hombres el Atlético 2 de mayo, perdiendo 7-0. Bien, otro jugador lesionado que no se vuelve a recuperar. Se queda con 9 el equipo 2 de mayo, 7-0 abajo. Sale San Nicolás con Lescano. Ricardo Lescano conduce el balón ahí dentro del círculo central para Fonseca. Ahora Héctor Daniel Espínola. El balón para Augusto Sanabria. Lo ve destapado a Lescano. Pelota para él. Corre Lescano. Pica el lateral, digo bien. Alcanza. Mantiene en juego. Ahora Sanabria. Hugo. El balón para Héctor. Va Sanabria. Pierna zurda. Se queda con el balón el guardameta. Bueno, lo intentó allí nuevamente Sanabria. Bueno, ingresó nuevamente el jugador número 18, entonces ya está dentro otra vez. Se ve que está recuperado nuevamente. Ahí le vemos corriendo. Y bueno, ya llegamos a los 86 minutos del compromiso. Ya falta poco para que esto finalice. Ya hace rato resuelto. Ya hace rato San Nicolás consigue el boleto al siguiente fase. El pasaporte al hexagonal final de este campeonato 2025 de la Liga Deportiva Irucua de Fútbol. Atención, saca flecha al córner, va a ser servicio de esquina para San Nicolás. Tiro libre de esquina. Nosotros agradecemos a Dulce y Salados El Vato, que tiene su local enfrente mismo de la cancha del Sport San Nicolás. Panadería y confitería completito con el mejor precio y la mejor calidad en la ciudad de Irubucua. Dulce y Salados El Vato está respaldando nuestro trabajo de Pulse por Más. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el conjunto local. El Sport San Nicolás, que está ganando con goleada. Va Héctor Daniel Espínola para Pereira. Bloquea la defensa. Va a terminar sacando Espínola, el jugador del 2 de mayo. Sale el conjunto del 2. El balón que pica y queda en poder del jugador Wilton Aramoa. Levanta la cabeza Wilton. Se encuentra muy solo Aramoa. Pone el pelotazo largo a correr al número 18. Espínola, pero no pudo llegar. Ya está el arquero que ya sale con Arévalos. Este es Hugo Sanabria. Profundiza el pase. Muy fuerte. No picó. Pavón, sale el guardameta de 2 de mayo. Sí, señor, no hubo conexión allí. Lo intentó Sanabria. No sé si era para Pavón o para Pereira, pero se perdió realmente ahí en medio de los defensores esa pelota de Sanabria. Y bueno, sigue intentando el equipo local y esto va a terminar en cualquier momento. Y estamos llegando a los 88 minutos de partido en la tarde de hoy en la ciudad de Irubucua, Blas Antonio. Bien, cerca del tiempo reglamentario. 7-0 arriba San Nicolás, el conjunto que hoy juega con esta camiseta alternativa con el color amarillo con verde.
pantaloncito verde, media verde también. El equipo del Sport San Nicolás hoy jugando entonces de local con esta camiseta, justamente porque 2 de mayo también es el equipo albiverde. Avanza Pereira, Exxon que domina, ahí está Exxon, se acomoda, retrocede el pase para Arévalos, levanta el centro Arévalos para Espínola, logró conectar Espínola, pero algo forzado llegó a ese balón. Sí, señor, un poco pasado ese centro, Espínola saltó allí, el recién ingresado, el que ingresó en este segundo tiempo, mejor dicho, y ahora él nuevamente lo intenta y bueno, muy fuerte, erró el arco. Y bueno, nosotros agradecemos a toda la gente que estuvieron acompañándonos en este compromiso y justamente termina el compromiso, Blas Antonio. Terminó. Ganó San Nicolás, señoras y señores, se clasificó el conjunto local. San Nicolás que goleó 7-0, 7 San Nicolás. 0 para 2 de mayo. Termina así de esta manera el partido, Pabli. Sí, señor. Nosotros cerramos por aquí nuestro trabajo. Agradecemos a toda la gente que estuvieron conectados, a la gente que auspiciaron también nuestro trabajo. Y volvemos el próximo fin de semana para otra cobertura de Pulse Sport Más. Muchas gracias a todos.